Yo era una lavandera muda. Jamás imaginé que la riqueza caída del cielo fuera a golpearme. Cuando llegó el edicto imperial que concedía el matrimonio, yo estaba restregando unos harapos mugrientos. En teoría, casarse con la familia imperial era el sueño de toda doncella de palacio. Pero en aquel momento, sus miradas hacia mí estaban llenas de compasión, acompañadas de susurros furtivos. ¡Qué desgracia! Una doncella muda convertida en esposa del locuaz príncipe heredero. Solo de pensarlo era una calamidad. Todo empezó por los fondos de socorro para las inundaciones. El ministro de Hacienda, Lithaonian, se lamentó hasta el extremo. Este súbdito de verdad no puede reunir el dinero. El ministro de Obras, Wang Dechan, secundó la propuesta. No es algo que pueda lograrse en un solo día. Respecto a los discursos de ambos, los viejos ministros, encabezados por el canciller, expresaron su aprobación uno tras otro. Entre líneas, todos querían que los damnificados soportaran un poco más. Ministro Li. El príncipe heredero Xiao Zhen estalló en el acto. El banquete nupcial de su hijo. En la torre Baiwelou, el banquete de mesas corridas duró 3 días y 3 noches. Y entonces, ¿por qué no dijisteis que el tesoro nacional estaba vacío? En cuanto pronunció aquellas palabras, el rostro del ministro Li se tornó rojo como el hígado de un cerdo. Ministro Wang. Este príncipe recuerda que hace 3 años, el Ministerio de Obras tomó 50 taeles para reparar un dique. Decime, ¿esa plata se empleó en rellenar el cauce? ¿O en rellenar la mansión que acababais de construir? Xiao Zhen lanzó una andanada de palabras, insultando sin piedad a varios de los mayores parásitos. De los 9 altos funcionarios, 2 se desmayaron allí mismo. De los 7 restantes, unos lloraban desconsoladamente, y otros presentaban memoriales solicitando su dimisión. La escena cayó por momentos en un caos absoluto. Al ver aquello, el emperador golpeó con tanta furia el brazo del trono que lo resquebrajó. Pedazo de inútil. Ya que tanto te gusta hablar, hoy su majestad te concertará un matrimonio. Así podrás hablar hasta hartarte con alguien que no puede oírte. Antes de la boda, la emperatriz me convocó. Me tomó de la mano y me examinó detenidamente. Te hemos hecho sufrir, pobre criatura. Pero quizá también fuera algo bueno. Sabía que intentaba decirme que, siendo muda, al menos no moriría por decir algo indebido. La noche de la gran boda, con la corona de fénix y el velo rojo, estaba sentada en la alcoba nupcial del Palacio del Este. Las velas rojas oscilaban suavemente. Todo estaba sumido en un silencio absoluto. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que la puerta de la alcoba se abrió de golpe. Xiao Zhen entró tambaleándose, impregnado de alcohol. Su rostro estaba cubierto de sarcasmo e impaciencia. Después de arrancarse despreocupadamente el atuendo nupcial, sin dignarse siquiera a mirarme, se sentó al borde de la cama. Se sirvió tranquilamente una taza de té frío. Y entonces empezó su cháchara. Mi padre imperial es todo un dechado de virtudes. Usar a una muda para hacerme callar. Creyó que así no tendría salida. Qué ingenuo. Soltó un bufido. En su voz había todavía la gallardía de un joven. Ese viejo zorro de Wei Zhenhua. Y todavía se atreve a fingir ser un ministro leal en la corte. Anteayer por la noche, su hijito, por disputarse una cortesana famosa, le rompió las piernas al hijo del censor imperial. No dejó de hablar ni un instante. Pasando de criticar la política a maldecir los asuntos del palacio. De insultar a los ministros a denunciar la hipocresía de la familia imperial. Yo permanecí sentada en silencio. Como una estatua de madera. Pero sus ojos brillaban con intensidad. Cada nombre y cada asunto que mencionaba quedaron profundamente grabados en mi mente. Xiao Zhen se pasó más de 1 hora despotricando. Por fin se cansó. Solo entonces se volvió para mirarme de verdad. A la luz de las velas, lo que vio fue a una muda que parecía no entender nada. La irritación de sus ojos se disipó un poco, y fue reemplazada por el tedio y la autocompasión. ¿De qué sirve contarte todo esto? Hablarle a un tronco es de lo más aburrido. Aunque, pensándolo bien, un tronco no sabe hablar. Y mucho menos traicionar. Después de decir aquello, se acostó de espaldas a mí y se quedó dormido afuera. Yo me senté al borde de la cama, y abrí los ojos en la oscuridad. Este vasto palacio imperial parecía una jaula devoradora de hombres. Pero esta noche, yo, esta muda, parecía haber encontrado una nueva forma de sobrevivir. Al día siguiente, Xiao Zhen y yo debíamos servir el té al emperador y a la emperatriz. Me puse temprano las vestiduras ceremoniales de la princesa heredera. Xiao Zhen seguía profundamente dormido por la borrachera. El eunuco Chande tuvo que levantarlo a rastras. ¡Qué fastidio! No pienso ir. Solo de ver las caras de esos vejestorios. A este príncipe le dan ganas de vomitar. Chande me miró consternado, como pidiendo auxilio. Me acerqué sin decir palabra, y señalé con el dedo el punto Neiwan de Xiao Zhen. Luego presioné, con una fuerza ni ligera ni excesiva. Xiao Zhen soltó un gemido. Abrió los ojos de golpe. La confusión de la resaca y su mal humor matutino se desvanecieron al instante. Entonces frunció el ceño y preguntó: ¿Qué haces? Retiré la mano, y le hice un gesto indicando que ya era tarde. Xiao Zhen lo entendió. Hizo un mohín, pero dejó de protestar. Se dejó vestir dócilmente por las doncellas. Y de camino al palacio Fenji. Caminamos uno delante y el otro detrás. Al llegar descubrimos que el emperador ya estaba allí. Su expresión seguía siendo desagradable. Al ver a Xiao Zhen, soltó un gruñido profundo.
Me arrodillé en el suelo, sosteniendo el té por encima de mi cabeza. Xiao Zeng también se arrodilló. El emperador tomó el té, dio un sorbo, y dijo: De ahora en adelante, modera tu temperamento. Aunque la princesa heredera no pueda hablar. Es dulce, virtuosa y sensata. Debes tratarla bien. No oses maltratarla. Xiao Zeng bajó la cabeza. Su tono fue sumamente superficial. Este hijo lo sabe. La emperatriz, en cambio, se mostró mucho más amable. Después de ayudarme a levantarme, dijo con dulzura: Yue, a partir de ahora considera este lugar tu hogar. Si sufres alguna injusticia, ven a contársela a Madre Emperatriz. Al oírla, doblé las rodillas en señal de respeto. Y asentí. Al salir del palacio Fenji, Xiao Zeng parecía un pájaro que acabara de escapar de su jaula. Hasta sus pasos eran un poco más ligeros. Al regresar al Palacio del Este, se encerró de inmediato en el estudio. El almuerzo y la cena, todo se lo hacía llegar Chande. Yo me sentaba sola ante una enorme mesa, y comía manjares que la cubrían por completo. Pero en mi corazón estaba más tranquila que cuando comía panecillos fríos en el departamento de lavandería Wanjihu. Cuando él regresaba por la noche, volvía a apestar a alcohol, y se sentaba junto a la cama para darme largos discursos. Aquel viejo canalla de Wei Zhenhua volvía a representar su papel. Ante el padre imperial, lloraba y se sorbía los mocos, diciendo que yo había herido el corazón de los antiguos súbditos. Y también estaba aquel señor Zhang del Ministerio de Funcionarios, que presumía de su pureza e integridad. Pero las ediciones antiguas que vendía su hijo en el pabellón Moya eran todas falsificaciones. Vendía cada libro falso por 800 taeles. Estafaba precisamente a esos necios que se las daban de cultos. Su boca deslenguada era como un cofre que no podía cerrarse, lleno de los secretos más turbios de la corte. Y yo era su única oyente. Todas las noches hablaba. A veces hablaba de la corte, a veces del harén imperial. El hermano de cierta noble consorte se repartía tierras en Jiangnan. El padre de cierta consorte tenía tratos con enviados de un reino enemigo. Y cierto eunuco insignificante del palacio era en realidad un espía colocado por cierto príncipe. Si aquellas palabras salieran de aquí, bastarían para desatar una tormenta de sangre. Pero él insistía en decírmelo a mí. Quizá, desde su punto de vista, contarle un secreto a una muda no contaba cómo divulgarlo. Y yo era como un enorme cubo de basura. Durante el día, procesaba en silencio los asuntos del Palacio del Este Dongón. Por la noche escuchaba en silencio sus quejas. Los días fueron pasando uno tras otro. Al principio, los sirvientes del Palacio del Este despreciaban a esta princesa heredera que era yo. Hasta que, cierta vez, una doncella de segundo rango llamada Honshu dejó caer un cabello en la papilla de nido de golondrina que había servido. Del susto cayó de rodillas directamente al suelo. En palacio, una falta como aquella podía castigarse con una bofetada. O en el peor de los casos con bastonazos. Lo miré sin decir palabra. Él simplemente sacó el cabello y lo dejó a un lado. Luego, delante de ella, se bebió cucharada a cucharada toda la papilla de nido de golondrina, sin mirarla ni una sola vez de principio a fin. Ni mostrar reacción alguna. Pero aquel modo silencioso de resolver el asunto les infundió una presión mucho mayor que cualquier reprimenda severa o castigo cruel. Desde aquel día, ningún sirviente se atrevió a cometer una falta delante de mí, y sus miradas pasaron del desprecio al temor reverencial. Xiao Zeng también percibió el cambio en el Palacio del Este. Aquella noche, no bebió alcohol, sino que se sentó junto a la cama y me miró. Por primera vez me hizo una pregunta ajena a la política. ¿No me tienes miedo? Al verme negar con la cabeza, insistió. ¿Por qué? Todos en palacio me tienen miedo. Tengo mal carácter. Y una lengua venenosa. Tomé la pluma y el papel de la mesa. Y escribí 5 caracteres. Alteza, sois un hombre bueno. Xiao Zeng contempló aquellos 5 caracteres. Y se quedó completamente atónito. Luego soltó una carcajada, como si acabara de oír el chiste del siglo. Estas son las 2 palabras más graciosas que he oído en mi vida. Insulto a la gente hasta hacerla dimitir de su cargo. Y enfurezco al padre imperial hasta dejarlo medio muerto. Y aún así eso cuenta como ser un hombre bueno. Volví a mojar la pluma y escribí otra frase. Alteza, a quienes insultáis son hombres malos. Su risa estruendosa cesó de repente. Se quedó mirándome fijamente. En sus ojos por primera vez apareció curiosidad. En la habitación cayó el silencio. La luz de las velas titilaba suavemente. Pasó mucho tiempo. Solo entonces apartó la mirada. Y se recostó. Aquella noche ya no regañó a nadie. Solo seguía dando vueltas sin cesar en la oscuridad. Desde aquella noche, Xiao Zeng pareció ser un poco distinto conmigo. Cada noche seguía desahogándose sin parar. Pero ya no era solo quejarse y desahogarse. A veces parecía más bien que me estuviera preguntando. Tú dime. ¿Qué crees que hará ese viejo zorro de Wei Zhenhua a continuación? ¿Va a chantajearme? ¿O irá a acusarle al padre imperial? Los impuestos de sal en Jiangnan siempre han dado problemas. La gente que el padre imperial envió fue y no volvió. Entonces, ¿quién demonios está moviendo los hilos tras esto? Desde luego no está preguntándome de verdad. Solo necesita a alguien que lo escuche para ordenar sus ideas. Yo seguía escuchando en silencio. Y luego al día siguiente antes de que él fuera a la corte, le preparaba con esmero su lonjín de antes de la lluvia favorito. Y unos cuantos pasteles de osmanthus. Yo no sé hablar. Así que solo podía decírselo de esta manera. Ya lo entendí. Y también lo comprendí. Se avecina el otoño. Las flores de osmanthus han florecido en el palacio. Todo el jardín está lleno de fragancia.
La señora de la emperatriz mandó traer unas piezas muy buenas de bordado de otoño. La señora Li, que vino a entregar las cosas, sonrió con una expresión dócil y amable. Princesa heredera, dijo la señora de la emperatriz. Ya casi llevan 3 meses casados usted y su Alteza. Si pudiera haber buenas noticias, sería aún mejor. Yo entendí lo que quería decir. Bajé la cabeza y puse en el rostro una expresión de leve vergüenza. La señora Li, al ver eso, se fue satisfecha. Al mirar esos pasajes tan espléndidos, sentí el corazón helado. Xiao Zeng nunca me ha tocado. Cada noche duerme en el lado exterior. Y entre nosotros hay como una barrera entre el río Chu y la frontera Han. Somos como compañeros de cuarto que viven bajo el mismo techo. Aparte de la expresión verbal que él usa por su cuenta, no hay ninguna otra interacción. Aunque a mí no me importa. La emperatriz me lo recordó. En el palacio una princesa heredera sin descendencia. Y sin familia materna de la que depender. Tiene una posición extremadamente frágil. Así que tenía que hacer algo. La oportunidad llegaría muy pronto. Aquella noche, Xiao Zeng volvió especialmente tarde. Y su rostro tenía un aspecto excepcionalmente desagradable. Inútil. Todos son inútiles. Pateó y dio vueltas por la habitación, furioso. La rotura del dique del río Amarillo ha dejado a 300.000 damnificados sin hogar. Esa banda de comedores de arroz estuvo discutiéndolo. Durante 3 días enteros. Solo pudieron acordar abrir los graneros y repartir grano. Puras tonterías para apaciguar a los damnificados. ¿Dónde está el grano? ¿Quién va a repartirlo y cómo? No dicen ni una sola palabra. Wei Zhenghua. Y todavía tuvo la desvergüenza de recomendar a ese inútil de sobras. Lo toman por una visita de ayuda contra desastres. Ha ido a prestar socorro. O a saquear la grasa y el aceite del pueblo. Su pecho subía y bajaba con violencia. Yo pasé en silencio. Recogí el memorial. Le alisé las arrugas. Y luego le serví una taza de té caliente. Él lo apartó de un manotazo. No quería beber. Estaba tan furioso que casi echaba humo. Dejé de insistir. Me limité a quedarme en silencio a un lado. Esperé a que desahogara casi toda su rabia. Cuando se sentó en la silla, jadeando pesadamente. Me acerqué por fin. Tomé papel y pincel y escribí 3 caracteres. General Zhou. Al ver aquellas 3 palabras, Xiao Zeng alzó la cabeza de golpe. ¿Te refieres a Zhou Guoyan? Asentí con la cabeza. Zhou Guoyan era un veterano que protegía la frontera norte. Un hombre recto e incorruptible. Honrado y franco. Y lo más importante era que procedía de una familia humilde. Siempre había estado enfrentado a los aristócratas de la facción de Wei Zhenghua. Hacía poco. Incluso había perdido el mando militar por enfrentarse a Wei Zhenghua. Ahora se hallaba ocioso en su casa. Enviar al general Zhou a socorrer la zona devastada por el desastre. El general Zhou, murmuró Xiao Zeng, como sopesando aquella posibilidad. Seguí escribiendo. El general es incorruptible. No teme a los poderosos. En la corte no hay nadie que tenga parientes en la zona afectada. Los ojos de Xiao Zeng brillaron cada vez más al leer. Exactamente. El general Zhou es un hombre íntegro. Jamás se apropiaría de los fondos de socorro. Wei Zhenghua lo ha reprimido. Enviarlo sería abofetear a Wei Zhenghua en plena cara. Y lo más ingenioso es que el general Zhou no tiene base alguna en la corte. Si cumple bien la misión, el mérito solo recaerá en el príncipe heredero que lo recomendó. Pero estará de acuerdo el padre imperial. Al ver vacilar a Xiao Zeng, tomé el pincel y lo humedecí en tinta. Esta vez escribí muy despacio. Cada carácter quedó claro y firme. Escribí una carta confidencial para exponer los riesgos y apelar a sus sentimientos. Xiao Zeng me miró. Durante largo rato sin decir palabra. Parecía estar pensando que una doncella salida del departamento de lavandería pudiera tener semejante perspicacia. Sostuve su mirada, serena como el agua. Todo aquello eran informaciones que había reconstruido a partir de la basura de cada noche. La franqueza del general Zhou, el poder arbitrario de Wei Zhenghua, la desconfianza del emperador. Había memorizado cada palabra que él decía, y la había analizado una y otra vez en mi mente. Al final encontré la manera de romper el punto muerto. Bien. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Xiao Zeng golpeara la mesa con fuerza y se pusiera en pie. Así se hará. Aquella noche no se quejó. En cambio, estudió personalmente la tinta en su despacho y escribió una larga carta confidencial. Cuando terminó de escribirla, la selló con cera y se la entregó a su guardia de mayor confianza. Después de hacerlo todo, Xiao Zeng regresó por fin a sus aposentos. Por entonces, yo estaba sentada bajo la luz, remendando la manga desgarrada de su ropa. A la luz de las velas, mi perfil parecía especialmente sereno y delicado. Se acercó a mí y permaneció allí de pie durante mucho tiempo. Luego posó suavemente la mano sobre el dorso de la mía. Tenía la mano algo fría, pero su palma era cálida. Era la primera vez que él tomaba la iniciativa de tocarme. Mi movimiento al remendar se detuvo apenas un instante. Y luego continué puntada a puntada, cerrando con esmero aquella rasgadura. Después de enviar la carta secreta, al día siguiente Xiao Zeng recomendó al emperador a Zhou Guoyan. Como era de esperar, se encontró con la oposición de todos los ministros. Alteza, el príncipe heredero. Zhou Guoyan no es más que un militar. ¿Cómo podría saber de socorrer a las víctimas y pacificar al pueblo? Además, ya había ofendido al canciller Wei. Enviar a ese hombre solo traería problemas. Ante las críticas y acusaciones de los ministros que no cesaban, el emperador, contra todo pronóstico, no montó en cólera.
Aunque el general Zhou era un hombre de armas, gobernaba su ejército con rigor y claridad. Para socorrer a las víctimas de la calamidad, actuaba con la urgencia de apagar un incendio. Lo esencial era que sus órdenes se cumplieran y sus prohibiciones se respetaran. En cuanto a que hubiera ofendido al canciller Wei, eso era una acusación aún más absurda. Actuaba por el bien del reino y cargaba con sus preocupaciones. ¿Qué rencor personal podía haber en ello? Sus palabras eran razonables y estaban bien fundamentadas. Sin mostrarse servil ni arrogante, el emperador, sentado en el trono imperial, contempló el tumulto que reinaba abajo. Luego miró a su hijo, que parecía haber crecido de la noche a la mañana. Su mirada era inescrutable, pero al final golpeó el estrado y emitió un decreto imperial. El rostro de Wei Zhenghua se puso negro como el fondo de una olla. Cuando Xiao Zhen regresó al Palacio del Este, en cuanto cruzó la puerta, me tomó de la mano. Yue. Hemos dado el primer paso. Lo dijo con tanta naturalidad, que al verlo rebosante de entusiasmo, no pude evitar curvar ligeramente los labios. Podía sentir que ya me consideraba una compañera con quien luchar codo con codo. Las cosas sucedieron tal como había previsto. El general Zhou llegó a la zona afectada por la calamidad y demostró un valor y una determinación sorprendentes. Primero ejecutó a varios funcionarios corruptos, estabilizando rápidamente la situación. Después organizó a las víctimas para construir nuevos diques. En menos de un mes, la calamidad quedó bajo control. Todos los damnificados le estuvieron profundamente agradecidos. Cuando la noticia llegó a la capital, la corte y el pueblo entero quedaron conmocionados. El emperador se llenó de alegría. Ja, 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 ja. El príncipe heredero ha hecho un gran servicio al recomendarlo. Merece una recompensa. Por un tiempo Xiao Zhen estuvo en la cima de su gloria. Mientras tanto, la facción de Wei Zhenghua lo pasó tan mal como quien se traga una mosca. Intentaron ponerle una trampa al general Zhou, pero descubrieron que los hombres que había llevado consigo eran todos confidentes del ejército de la frontera norte. No había por dónde hincarles ni una aguja. Querían presentar una acusación contra el general Zhou, pero el general Zhou había hecho méritos socorriendo a las víctimas, y contaba con el apoyo del pueblo. Quien lo acusara se declararía enemigo del pueblo entero. ¿No viste la cara de viejo zorro de Wei Zhenghua? Se le alargó más que la de un caballo. Hoy lo elogié deliberadamente delante de él. El general Zhou es verdaderamente un pilar del reino. De la rabia hasta se le erizaron los bigotes. Ja, 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 ja. Al verlo tan feliz, también sentí un cálido alivio en el corazón. Pero yo sabía que las cosas no serían tan sencillas. Wei Zhenghua llevaba muchos años afianzado en la corte, con raíces profundas y una posición sólida. No sería derrocado con tanta facilidad. Había sufrido una derrota demasiado grande. Sin duda contraatacaría con furia. Y en efecto, unos días después, en plena noche, cuando fui al estudio a llevarle una cena ligera a Xiao Zhen, oí su discusión con Zhao Ji, su guardia de confianza. Alteza, esto es absolutamente inadmisible. Es una trampa. ¿Qué trampa? Es, claramente, una oportunidad que solo se presenta una vez en 1000 años. Me detuve con la bandeja en las manos. Entonces oí que Xiao Zhen continuaba hablando. San Desen ya ha accedido. Siempre que consiga reunir 100.000 yuan, me entregará los libros de cuentas del Ministerio de la Guerra sobre la venta ilegal de armas. Con esos libros podremos derribar al ministro de la Guerra. Es la mano derecha del canciller Wei Zhenghua. Zhao Ji respondió con urgencia. San Desen es sobrino del ministro de la Guerra. Es avaricioso y taimado. ¿Cómo iba a traicionar fácilmente a su propio tío? Es evidente que esto es una trampa tendida por Wei Zhenghua. Xiao Zhen replicó con obstinación. La riqueza se obtiene en medio del peligro. Ya he tomado una decisión. No hace falta que sigas intentando disuadirme. Al cabo de un momento, la puerta se abrió con un chirrido. Zhao Ji salió con el semblante grave. Al verme se quedó perplejo por un instante. Luego me saludó con una reverencia. Y se marchó apresuradamente. Entré en el estudio con la cena en las manos. Descubrí a Xiao Zhen sentado tras el escritorio. Tenía el ceño profundamente fruncido. A la luz de las velas, su rostro parecía alternativamente sombrío e indeciso. Al verme, esbozó una sonrisa forzada. ¿Yue? ¿Has venido? Dejé la cena. Me acerqué a él. Tomé papel y pincel. Escribí 4 caracteres. La mantis acecha a la cigarra. Su sonrisa se quedó congelada. Escribí otros 4 caracteres. El oropéndola está detrás. Su semblante se ensombreció al instante. ¿Tú también crees que es una trampa? Al ver que asentía, pareció algo contrariado. Pero es nuestra única oportunidad. Si la dejamos pasar, será mucho más difícil encontrar una grieta en la defensa de Wei Zhenghua. Lo observé. De pronto pensé que aunque era inteligente, seguía siendo demasiado joven. Su afán por alcanzar el éxito podía llevarlo a actuar con precipitación. Reflexioné un instante. Tomé el pincel y escribí. Hacer de la trampa una estrategia. Los ojos de Xiao Zhen brillaron de repente. ¿Quieres decir que? Seguí escribiendo. Hay que obtener los libros de cuentas. Y desbaratar la trampa. Su respiración comenzó a acelerarse. Cargué el pincel de tinta. Y escribí los últimos 4 caracteres. Invitar al señor a entrar en la urna. Xiao Zhen quedó sumido en sus pensamientos. La llama de la vela danzaba, proyectando su perfil en la pared, que parecía especialmente alargado. Mucho tiempo después, por fin levantó la cabeza. Me miró con la mirada ardiente. ¿Qué plan tienes? Negué con la cabeza.
Luego lo señalé a él. Y después me señalé a mí misma. Por último junté 2 dedos. ¿Quieres decir que debemos pensar juntos? Lo comprendió. La luz de sus ojos se volvió aún más intensa. Incluso con un atisbo de emoción. Bien, aquella noche pensamos juntos. No dormimos en toda la noche. En el estudio del Palacio del Este. A la luz de una lámpara solitaria. Extendimos un mapa de la capital. Yo no podía hablar. Así que escribía con un pincel. Su mente era extraordinariamente aguda. Yo escribía una frase. Y él adivinaba la siguiente. Barajamos innumerables posibilidades. Por ejemplo, donde Wei Zhenghua establecería el lugar del intercambio. ¿Cuántos hombres enviaría? Si los libros de cuentas eran auténticos o falsos. ¿Y cómo escapar después de obtenerlos? Si aquello era una trampa, ¿cómo contraatacaríamos? Una pregunta tras otra era planteada. Y una tras otra la resolvíamos. Cuando empezó a clarear el día, por fin tomó forma un plan completo y audaz. Xiao Zeng exhaló aliviado. Sus ojos surcados de venas rojas brillaban con una intensidad asombrosa. Yue, de verdad eres mi estrella de la suerte. Mientras hablaba, incluso le apartó un mechón de cabello y se lo colocó detrás de la oreja. En el instante en que la yema de sus dedos rozó el contorno de su oreja, ella sintió una débil corriente eléctrica recorrerla. Su corazón pareció saltarse un latido. 3 días después, llegó la hora acordada para el intercambio con San Desen. El lugar era un templo de Tudigong abandonado al sur de la ciudad. Xiao Zeng siguió el plan. Y solo llevó consigo a Zhao Yi y a unos pocos hombres de confianza. Yo tampoco me quedé de brazos cruzados. Me puse ropa discreta. Y salí sigilosamente. Fui al pabellón Zui Chunfeng. Era el mayor antro de vicio de la capital. Y también el refugio del hijo menor de Wei Zhenghua. El lugar favorito de Wei Xiang. No entré directamente, sino que busqué a un bribón. Y le encajé una moneda de plata. Después le hice varias señas con las manos. Al bribón se le quedaron los ojos como platos. Una vez hecho todo esto, me marché rápidamente. La noche era profunda. En el interior del templo de Tudigong, Xiao Zeng se encontró con San Desen. Como era de esperar, San Desen había traído los libros de cuentas. Pero también había llevado a más de 100 guardias. Dijo San Desen con aire triunfal. Alteza, qué inesperado encuentro. Le aconsejo que deponga las armas y se entregue. Así se ahorrará el sufrimiento de la tortura. Xiao Zeng soltó una fría carcajada al oírlo. Y todo depende de esta panda de inútiles. Apenas terminó de hablar, cuando fuera del templo resonó el golpear de los cascos. Era una patrulla de la guardia de la capital. Al verlo, el rostro de San Desen cambió por completo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha llegado aquí la patrulla? Xiao Zeng respondió con una sonrisa. Supongo que alguien habrá dado parte a las autoridades. Mientras San Desen seguía sumido en la confusión. En el pabellón Zui Chunfeng, al otro extremo de la capital, irrumpieron de pronto 2 alguaciles de la prefectura de la capital. Wei Xiang, que se entregaba allí a toda clase de placeres, fue detenido en el acto. Los alguaciles sacaron de su reservado un paquete de polvo de las 5 piedras. El criminal y las pruebas quedaron en manos de la justicia. La noticia de la detención de Wei Xiang se extendió rápidamente por toda la capital. Cuando Wei Zhenghua oyó que habían arrestado a su hijo, comprendió de inmediato que había caído en una estratagema para distraerlo. El objetivo de Xiao Zeng nunca habían sido los libros de cuentas, sino su hijo. Así que Wei Zhenghua no tuvo tiempo de ocuparse del templo de Tudigong, tras marchar toda la noche hacia la prefectura de Jinzhou para arrestar a los culpables. En el templo de Tudigong, Los guardias, sin un comandante que los dirigiera, quedaron como un ejército sin cabeza. ante la élite de la guardia de la ciudad capital, pronto se desmoronaron por completo. San Desen fue capturado en el acto. Y aquel libro de cuentas de importancia crucial también cayó en manos de Xiao Zeng. Al amanecer, Xiao Zeng regresó al Palacio del Este. Se dirigió directamente a sus aposentos. Yo estaba sentada junto a la ventana, contemplando el resplandor blanquecino del horizonte. Él se acercó por detrás, Y me abrazó suavemente. apoyando la barbilla sobre mi coronilla. En su voz vibraba una alegría imposible de contener. Yue, hemos vuelto a vencer. No me moví. Dejé que me abrazara. La luz del día al otro lado de la ventana fue iluminándolo todo poco a poco, alargando cada vez más nuestras sombras. Sabía que desde aquella noche, él y yo estábamos unidos de verdad. Wei Xiang fue arrestado por consumir polvo de las 5 piedras, con las pruebas y el acusado en manos de la justicia. Aunque Wei Zhenghua movilizó todas sus influencias, al final no pudo silenciar la voz del pueblo. El polvo de las 5 piedras era una droga prohibida. Si algún miembro de la familia imperial o de la nobleza llegaba a consumirla, el delito se agravaba. Para apaciguar la opinión pública, Su Majestad ordenó desterrar a Wei Xiang 3000 li, el ministro de guerra, por haber incriminado al príncipe heredero a causa de su sobrino. Fue destituido y sometido a investigación. El libro de cuentas se convirtió en la última paja que quebró al camello. De la noche a la mañana, Wei Zhenghua quedó gravemente debilitado. En la corte miraba a Xiao Zeng con una expresión capaz de devorar a un hombre. Xiao Zeng, en cambio, rebosaba satisfacción. No solo había derribado por completo al ministro de guerra, sino que también había colocado a sus propios hombres en la guardia de la ciudad capital. Mientras una facción crecía, la otra menguaba. El poder del Palacio del Este, por primera vez, adoptaba vagamente la apariencia de poder enfrentarse al del Palacio del Canciller. El emperador observaba todo aquello, y su actitud comenzó a cambiar sutilmente. Ya no miraba a Xiao Zeng con el ceño fruncido ni se mostraba frío con él.
Al contrario, a menudo lo convocaba al estudio imperial para deliberar sobre asuntos de Estado. A veces incluso comprobaba sus conocimientos. La relación entre padre e hijo alcanzó una armonía sin precedentes. En apenas unos meses. La forma en que la gente del palacio me miraba cambió por completo. El desdén y la compasión de antes se transformaron en respeto y adulación. Todos decían que yo, la princesa heredera muda, era una estrella de la fortuna. Pero yo sabía que cada paso que daba era como bailar sobre el filo de una espada. Aquel día, la madre emperatriz volvió a convocarme al palacio Fenji. Como la vez anterior, hizo salir a los asistentes. Yue, eres una buena muchacha. Que Xianga haya podido casarse contigo es una bendición para él. Bajé la mirada. Y permanecí en silencio como siempre. Al cabo de un momento ella suspiró. Y continuó diciendo. Sé que eres una muchacha inteligente. Hay cosas que comprendes aunque yo no las diga. Wei Zhenghua no se dará por vencido. A partir de ahora, tendréis que ser aún más cuidadosos. Al oírla asentí. Cuando salí del palacio Fenji, sentía el corazón pesado. Las palabras de la emperatriz habían confirmado mis temores. Wei Zhenghua era como una serpiente venenosa agazapada en la oscuridad. Ahora contenía su furia sin actuar, esperando tan solo la oportunidad de asestar un golpe mortal. Por la noche Xiao Feng regresó. Le escribí las palabras de la emperatriz para que las leyera. Cuando terminó de leerlas, la expresión relajada de su rostro también se desvaneció. Madre emperatriz tiene razón. Ese viejo zorro de Wei Zhenghua no se rendirá tan fácilmente. Hizo una pausa. Me miró. Yue, ¿tienes miedo? Negué con la cabeza. Se acercó al escritorio. Extendió una hoja de papel de arroz. Tomó el pincel y dibujó un tablero de Go. Las piedras negras y blancas libraban una encarnizada batalla. Aunque las blancas llevaban ventaja por el momento. El gran dragón de las negras había tendido en secreto un cerco enorme. Si las blancas cometían el menor descuido, todo su grupo sería devorado. Al oírme, Xiao Zhen adoptó una expresión sumamente grave. ¿Yue? ¿Quieres decir que? Confundido, señalé. El gran dragón de las blancas, aparentemente poderoso. Y luego señalé fuera del tablero. Quería decir que nuestros cimientos aún eran demasiado débiles. En esta partida de la corte. Aunque habíamos capturado varias piedras del adversario, Wei Zhenghua llevaba muchos años maniobrando. Y su influencia ya se extendía por toda la corte. Al igual que aquel gran dragón de las negras, que parecía estar a la defensiva. En realidad ya nos tenía completamente rodeados. Aunque parecíamos estar en la cima, en realidad el peligro era aún mayor. Xiao Zhen respiró hondo y dijo. Ya lo entiendo. Ahora no podemos volver a atacar primero. Lo que debemos hacer ahora es defendernos. Acumular fuerzas. Y esperar el momento oportuno. Asentí, aliviada. Por fin ya no era aquel joven impulsivo que solo sabía arremeter. Con una lengua venenosa. Durante los días siguientes, las puertas del Palacio del Este permanecieron entrecerradas. Xiao Zhen redujo las reuniones sociales innecesarias. Cada día, aparte de asistir a la audiencia, se quedaba en el estudio leyendo. O jugando algo conmigo. Ya no hablábamos de política. Ni planeábamos ninguna acción. Como si todo lo ocurrido antes hubiera sido un sueño. El bando de Wei Zhenghua también guardó silencio. Dejó de enfrentarse a Xiao Zhen. Y acudía a la corte cada día con un aire envejecido y abatido. Como si hubiera perdido toda esperanza. Parecía haberse quedado inmóvil de repente. Pero Xiao Zhen y yo sabíamos que aquello no era más que la calma antes de la tempestad. Bajo la superficie serena, las corrientes ocultas rugían. Aquella noche, la luz de la luna era hermosa. Xiao Zhen y yo jugábamos algo en el patio. Las piedras negras y blancas se entrelazaban en el tablero. Y la intención asesina acechaba por todas partes. Cuando la partida llegó a la mitad, Xiao Zhen se detuvo de repente. Me miró y dijo en voz baja. ¿Yue? Cuando todo esto termine, te llevaré a Jiangnan. ¿Qué te parece? Mi corazón dio un violento vuelco. Alcé la cabeza y me encontré con su mirada apacible. En aquellos ojos. Había esperanza. Había anhelo. Y también un sentimiento que no me atrevía a examinar a fondo. Tomé una piedra blanca. Y la coloqué suavemente sobre el tablero. Una vez colocada la piedra, no hay arrepentimiento. El otoño dio paso al invierno. La capital recibió su primera nevada. La calma de la corte finalmente se quebró. Llegó un informe urgente de la frontera norte. Aprovechando que las nieves habían cerrado los pasos de montaña, las tribus bárbaras reunieron un gran ejército de 100.000 hombres. Y lanzaron un ataque sorpresa contra Yunzhou, la ciudad clave de la frontera. Al conocerse la noticia, el emperador convocó urgentemente a todos los ministros para deliberar. La facción belicista y la facción pacifista discutieron acaloradamente sin ceder un ápice. La facción pacifista consideraba que el tesoro nacional estaba vacío, y que no convenía emprender una guerra a la ligera. Propusieron enviar emisarios para apaciguar a las tribus con dinero y mujeres hermosas. La facción belicista, en cambio, sostenía que las tribus bárbaras albergaban ambiciones de lobo, y que ceder continuamente solo avivaría su arrogancia. Había que enviar tropas y asestarles un golpe contundente. Padre imperial, las tribus bárbaras se han burlado demasiado de nosotros. Xiao Zhen era el partidario más firme de la guerra. Si no libramos esta batalla, ¿dónde quedará el honor de Granxia? ¿Cómo podrán vivir en paz los habitantes de la frontera? Se plantó en medio del salón y expuso sus argumentos con vehemencia. Alteza, esas palabras son demasiado simplistas. Las armas son instrumentos de muerte. Cuando estalle la guerra,
El pueblo sufrirá una terrible devastación. Y se gastarán incontables riquezas y provisiones. En las circunstancias actuales, lo más sensato es valorar la paz. Los dos se enfrentaron con palabras afiladas en la corte. El emperador aún vacilaba, incapaz de decidirse. Si luchamos, no tendremos dinero. Si no luchamos, perderemos el rostro. Al final, una cuestión que nadie había previsto se convirtió en la clave. ¿A quién enviar para combatir? Ahora que los célebres generales de Granxia habían caído uno tras otro, el único capaz de hacer frente a la caballería de hierro de las tribus era el general Zhou Guoyan, que se hallaba retirado en su hogar. Pero Zhou Guoyan era un hombre del príncipe heredero. Si se le confiaba un ejército poderoso para acudir a la frontera norte y vencía, el prestigio del príncipe heredero se elevaría como el sol al mediodía. Y ya nadie podría contenerlo. Wei Zhenghua había comprendido precisamente ese punto. Y por eso se atrevía a abogar abiertamente por la paz. Estaba seguro de que el emperador jamás permitiría que la facción del príncipe heredero se fortaleciera con tanta facilidad. Como era de esperar, el rostro del emperador reflejó recelo y vacilación. Xiao Zeng también se dio cuenta de ello. Estaba angustiado por dentro, pero no podía hacer nada. Tras la audiencia, regresó al palacio del Este Dongón, con el rostro cubierto de frustración y furia. Ese viejo canalla de Wei Zhenghua. Preferiría ver sufrir a los habitantes de la frontera, antes que dejar de ponerme trabas. Y padre imperial tampoco es distinto. ¿Acaso, a sus ojos, el equilibrio de la corte importa más que el imperio y su pueblo? Me acerqué a él, y apoyé suavemente su mano, que aún temblaba. Después tomé papel y pincel, y escribí 2 caracteres. Talismán militar. Xiao Zeng se quedó atónito. Asentí. Y escribí de nuevo. El talismán de tigre está dividido en 2. Ya puedes tranquilizarte. Los ojos de Xiao Zeng se iluminaron al instante. El talismán de tigre que moviliza al ejército siempre está dividido en 2. Una mitad está en manos del general. Y solo al unir ambas partes se pueden enviar tropas, mientras el talismán militar siga en manos del emperador. Aunque el general Zhou tenga un ejército poderoso, jamás podrá reunir tropas por su cuenta ni actuar con independencia. Xiao Zeng comprendió de pronto. Ya lo entiendo. Lo que inquieta al padre imperial no es el general Zhou, sino que yo controle el poder militar a través de él. A la mañana siguiente, durante la audiencia matutina, ante los funcionarios civiles y militares, el príncipe heredero solicitó por iniciativa propia que la otra mitad del talismán militar para movilizar al gran ejército de la frontera norte quedara bajo el control personal de su majestad. Este hijo considera que los asuntos militares y de Estado deben ser decididos únicamente por el padre imperial. Toda acción del general Zhou debe ejecutarse con el decreto del padre imperial. Apenas pronunció estas palabras, toda la corte quedó conmocionada. El rostro de Wei Zhenghua se puso lívido al instante. El emperador miró a su hijo arrodillado ante él, con una expresión de extrema complejidad. Había satisfacción, emoción, y también un atisbo de culpa. Tras permanecer en silencio durante largo tiempo, por fin habló. Concedido. Ordeno a Zhou Guoyan asumir el cargo de gran general pacificador del norte, y partir de inmediato hacia Yunzhou en su auxilio. El día de la partida, sobre la capital cayó una lluvia fina y persistente. El general Zhou, vestido con su armadura de combate, montaba a caballo, imponente y majestuoso. General, la seguridad de la frontera norte y el bienestar del pueblo de Granxia quedan en tus manos. Alteza, podéis estar tranquilo. Este humilde general partirá ahora mismo. Juro envolverme en mi sudario de cuero de caballo y no regresar hasta morir. El gran ejército partió. Xiao Zeng permaneció largo rato bajo la lluvia, sin marcharse. El agua empapó sus ropas. Tomé un paraguas y caminé hasta su lado. Lo protegí del viento y la lluvia. Yue. Dime, ¿hemos hecho bien? Por las disputas de la corte. Hemos enviado de nuevo a un viejo general leal a su país. A un campo de batalla donde cada día puede ser el último. No respondí, solo estreché suavemente su mano helada. La lluvia arreciaba. Toda la capital quedó envuelta en un viento frío y una lluvia desoladora. Tuve el presentimiento de que esta guerra no terminaría fácilmente, y que la partida de ajedrez de la capital aún estaba muy lejos del final. Después de que el general Zhou partiera, la capital recuperó su calma aparente. Pero todos sabían que ya había comenzado una guerra decisiva para el destino del reino. Innumerables ojos vigilaban la frontera norte. Cada vez que llegaba un parte de guerra, las noticias eran alentadoras. El general Zhou hacía honor a su fama de veterano del campo de batalla. En cuanto llegó a Yunzhou, estabilizó rápidamente el frente. Aprovechando las ventajas del terreno, libró varias brillantes batallas defensivas y de contraataque, y asestó un duro golpe al ímpetu de las tribus bárbaras. En la corte el emperador estaba exultante. Su actitud hacia Xiao Zeng se volvió cada vez más afable. Pero Xiao Zeng no se atrevía a relajarse ni un ápice. Cada día estudiaba hasta bien entrada la noche en el estudio. Sabía que las tribus bárbaras, tras sufrir aquella derrota, jamás se darían por vencidas. Un contraataque aún más feroz podía llegar en cualquier momento. Wei Zhenghua estaba extrañamente callado. Parecía haberse convertido realmente en un anciano solitario, apartado de los asuntos del mundo. Cada día, durante la audiencia, se limitaba a permanecer allí, sin decir palabra. Pero cuanto más se comportaba así, más intranquilos nos sentíamos Xiao Zeng y yo. Aquella víbora debía de estar tramando un plan aún más siniestro. Aquella noche se desató una fuerte tormenta de nieve.
El viento del norte aullaba. La nieve azotaba las ventanas de papel con un siseo incesante. Un caballo veloz irrumpió en la capital, luchando contra el viento y la nieve. Traía un despacho urgente desde la frontera norte. El gran ejército de las tribus bárbaras. Bajo el llamamiento de la corte real manchú. Se inició un asalto total. 150.000 jinetes manchúes acorazados salieron en masa para sitiar Yunzhou. Al mismo tiempo los manchúes enviaron una tropa selecta de jinetes lobo a atacar por sorpresa nuestro campamento de víveres. Las provisiones quedaron casi completamente reducidas a cenizas. El gran ejército de 100.000 hombres quedó sumido en la desesperación, sin alimentos. Cuando llegó la noticia, fue como rocío en un día despejado. El emperador convocó de inmediato una reunión extraordinaria en plena noche. Todo el palacio de la Dorada Campana estaba resplandeciente de luces. Pero reinaba un silencio sepulcral. En todos los rostros se dibujaban la sorpresa y el miedo. Un ejército sin provisiones no era más que un rebaño de corderos esperando el sacrificio. Debatid. Quiero oír todas vuestras propuestas. ¿Cómo resolveremos el problema de los víveres? Las fuertes nevadas han bloqueado los caminos. Incluso transportando grano desde la capital hasta la frontera norte, se tardaría un mes como mínimo. El agua lejana no apaga el fuego cercano. Justo cuando todos se hallaban impotentes y sin saber qué hacer, Wei Zhenhua, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, por fin habló. Por ahora, solo queda una solución. ¿Qué solución? Negociar la paz. Y enviar un emisario a la corte manchú. Para aceptar sus condiciones. Y lograr que retiren sus tropas. Solo así podremos salvar la vida de nuestros 100.000 soldados. Canciller. ¿Pretendes vender el país? Alteza, esas palabras son demasiado severas. Este viejo solo busca preservar la fuerza vital de Granxia. Y la vida de 100.000 soldados. ¿Acaso sus vidas valen menos que un poco de vanagloria? ¿Basta? El emperador interrumpió su disputa, mientras se frotaba fatigado el entrecejo. Lo que decía el canciller Wei no carecía de razón. En las circunstancias actuales, no quedaba más remedio que hacerlo. Era evidente que el emperador había sido persuadido, comparada con la estabilidad del reino. Una humillación momentánea parecía, después de todo, soportable. Xiao Zhen temblaba de rabia, pero no tenía fuerzas para refutarlo, porque tampoco él encontraba una solución mejor. De regreso en el Palacio del Este, se dejó caer abatido en una silla. Con la mirada perdida contemplaba la nieve y el viento tras la ventana. Se acabó. Soy yo. Soy yo quien ha condenado al general Zhou. Y a 100.000 soldados. Me acerqué a su lado, y le eché sobre los hombros una gruesa capa. Luego tomé papel y pincel y escribí un nombre de lugar. Paso Yanmen. Después de leerlo, dijo entre lágrimas. Las reservas de grano militar del Paso Yanmen no superan las 10.000 dan. No bastarían ni para apagar la sed con una copa de agua ni para alimentar un incendio con un carro de leña. Negué con la cabeza. Y continué escribiendo, la familia Zhang del Paso Yanmen. Las pupilas de Xiao Zhen se contrajeron de repente. ¿Te refieres a la familia Zhang, los comerciantes imperiales? Asentí con firmeza. La familia Zhang de los comerciantes imperiales es el mayor comerciante de grano del imperio. Cada año, después de la cosecha de otoño, almacenan la mayor partida de grano en el patio de la antigua residencia familiar del Paso Yanmen, a la espera de venderlo al mejor postor. Este asunto es sumamente secreto. Lo descubrí por casualidad al oír las quejas de Xiao Zhen. En una ocasión anterior, él dijo que la familia Zhang manipulaba el precio del grano, y que era una plaga para el Estado. En ese momento, la respiración de Xiao Zhen se volvió agitada. ¿Quieres decir que debemos pedirle grano a la familia Zhang? Pero la familia Zhang pertenece a la facción de Wei Zhenhua. ¿Cómo podrían estar dispuestos? Me quedé mirándolo. Escribió la última línea y dejó el pincel. En nombre de su majestad, abrir los graneros y entregar el grano. Y por orden de su Alteza dar su consentimiento. Una vez cumplido el plan, la familia Zhang se convertiría en los nuevos comerciantes imperiales de Granxia. Afuera el viento y la nieve seguían arreciando. Pero el fuego en el corazón de Xiao Zhen volvió a encenderse. Aquel plan era demasiado osado. Y demasiado peligroso. Era arrebatarle la bolsa de dinero a Wei Zhenhua. Y jugar una partida psicológica con su majestad. Más aún, a apostar el futuro de todo el Palacio del Este. Por una esperanza incierta. Bien. Hagámoslo así. Yue, ayúdame una vez más. Esta vez no solo salvaremos al general Zhou. También haremos que Wei Zhenhua lo pierda todo. Una vez trazado el plan, Xiao Zhen se puso de inmediato manos a la obra. Primero convocó en secreto al patriarca de la familia Zhang. El señor Zhang era un hombre gordo, de más de 50 años. Con un rostro lleno de astucia. Al ver a Xiao Zhen, puso de inmediato una expresión lastimera. Afirmó que su familia solo hacía pequeños negocios. Y que, sencillamente, no podía hacer nada. Señor Zhang, hoy no os he llamado para deliberar, sino para daros a elegir. O abrís vuestros almacenes y ofrecéis el grano, salvando de la calamidad a 100.000 soldados. Y este edicto imperial en blanco será vuestro talismán protector. Cuando termine la guerra, vuestra familia Zhang será el único comerciante imperial de Granxia. O bien os negáis. En ese caso, este príncipe usará ahora mismo este edicto para acusar a vuestra familia de colaborar con el enemigo y traicionar al país. No me creéis, antes del amanecer, la familia Zhang habrá desaparecido de este mundo. Al señor Zhang le brotó de pronto un sudor frío.
Miró aquel edicto imperial en blanco. Y luego el sello de oro del príncipe heredero. Hasta la grasa de su rostro comenzó a temblar. Sabía que el príncipe heredero no estaba bromeando. Era una apuesta descomunal. Si ganaba, la familia Zhang prosperaría. Y gozaría de riqueza durante generaciones. Si perdía, toda la familia sería ejecutada. Y no volvería a levantarse jamás. Al final, el instinto de supervivencia y la codicia por los beneficios vencieron al miedo que sentía hacia Wei Zhenghua. El señor Zhang cayó de rodillas con un estruendo. Este humilde servidor está dispuesto a serviros con toda su lealtad, Alteza. El siguiente paso era transportar las provisiones hasta Yunzhou sin dejar rastro. El paso Yanmen no estaba lejos de Yunzhou, pero los puestos de control del camino estaban todos bajo el control de los partidarios de Wei Zhenghua. Mover una gran cantidad de grano y forraje era sencillamente imposible sin que ellos lo advirtieran. Shen Yu y Xiao Zeng estudiaron el mapa durante toda la noche. Al final, la mirada de Shen Yu se posó en un pequeño sendero montañoso marcado como abandonado. Aquel camino se llamaba Camino del Viento Negro. Según los rumores, era una ruta de montañas escarpadas y peligrosas, por la que hacía mucho que nadie transitaba. Pero era la única ruta capaz de rodear todos los puestos de control y conducir directamente a la retaguardia de Yunzhou. Xiao Zeng tomó una decisión al instante. Iremos por este camino. Zhao Yi, escolta personalmente el convoy de provisiones. Debe ser rápido y discreto. Todas las fuerzas del Palacio del Este comenzaron a movilizarse. Era una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, en la corte, las discusiones sobre los detalles de las negociaciones de paz continuaban sin fin. Wei Zhenghua alargaba deliberadamente las discusiones, impidiendo que la delegación pudiera partir. Estaba esperando la caída de la ciudad de Yunzhou. La noticia de la derrota y muerte del general Zhou Waiyan haría recaer entonces toda la culpa de la derrota sobre el príncipe heredero partidario de la guerra. Así podría derrocar a Xiao Zeng con toda legitimidad. Todo se llevaba a cabo en secreto. En la capital reinaba una calma aparente, pero en realidad las corrientes subterráneas se agitaban. La intención asesina acechaba por todas partes. Yo permanecía cada día en el Palacio del Este, sin salir ni un solo paso, pero sabía que innumerables ojos vigilaban cada movimiento de Xiao Zeng y mío. Los días de espera eran tan largos y tan torturadores. El temperamento de Xiao Zeng volvió a tornarse irritable. A menudo se quedaba solo, ensimismado, en el estudio. Sabía que estaba muy tenso. Había apostado todo su capital en aquella partida. Aquella noche volvió a caer una intensa nevada. Regresó del exterior, trayendo consigo el frío. Esta vez no fue al estudio, sino que regresó directamente a sus aposentos. Había bebido mucho, y tenía la mirada algo perdida. Se sentó al borde de la cama y me miró. De pronto sonrió, pero aquella sonrisa estaba llena de amargura. ¿Yue? Dime, ¿acaso soy un inútil? Ni siquiera puedo derrotar a un viejo ministro. Quiero proteger a mi familia y defender el reino. Pero he de recurrir a intrigas tan indignas. Me acerqué y me senté a su lado. Escribí en la palma de su mano: Alteza, sois un héroe. Se quedó atónito. Negó con la cabeza y sonrió con sarcasmo. ¿Un héroe? ¿Qué clase de héroe soy yo? Le estreché la mano, y continué escribiendo por el país y por el pueblo, sin reparar en nimiedades. Me miró. De pronto se le enrojecieron los ojos. Aquel joven príncipe heredero, que en la corte debatía con todos y rebosaba de ímpetu, parecía ahora un niño frágil e indefenso. Extendió la mano, y me atrajo de golpe hacia sus brazos. Me abrazó con fuerza. Hundió la cabeza en el hueco de mi cuello. Su cálido aliento roció mi piel, impregnado de un intenso olor a alcohol. Yue, solo te tengo a ti. Solo tú me comprendes. Mi corazón se quedó paralizado y al instante perdió el ritmo. Fuera, el viento y la nieve aullaban. Dentro, las llamas de las velas oscilaban. Permanecimos abrazados en silencio, como si en el mundo solo quedáramos nosotros dos. No sé cuánto tiempo pasó. Alzó la cabeza. En sus ojos ebrios y turbios se reflejaba mi rostro. Se acercó lentamente a mí. Podía ver sus largas pestañas y percibir el tenue aroma de incienso Longjín que llevaba. Mi corazón se me subió de golpe a la garganta, justo cuando sus labios estaban a punto de rozar los míos. Del exterior llegó de repente una ráfaga de pasos apresurados. Alteza, un despacho urgente del paso Yamen. Era la voz de Chandé. El movimiento de Xiao Zeng se detuvo bruscamente. Me soltó y salió a paso rápido. Me quedé sentada sola al borde de la cama. El corazón me retumbaba como un tambor. Levanté la mano y acaricié suavemente mis propios labios. En ellos parecía permanecer aún el calor que él había dejado. Xiao Zeng irrumpió en el palacio. Un mensajero cubierto de sangre estaba arrodillado en el patio. Alteza. Gran victoria en Yunzhou. Los víveres y el forraje del general Zhao llegaron a tiempo. El general Zhou ya ha preparado una emboscada. Y se librará una batalla decisiva con los bárbaros bajo las murallas de Yunzhou. En esta batalla nuestro ejército derrotó por completo a 15.000 jinetes de hierro bárbaros. El Khan bárbaro puede ser capturado con vida. El peligro en la frontera norte ya se ha resuelto. Gran victoria. Estas dos palabras fueron como un trueno, que estalló en la silenciosa noche de nieve. En el Palacio del Este estalló al instante una ovación estremecedora. Xiao Zeng tomó el informe de batalla. Le temblaban las dos manos. Miró cada palabra del informe, y se le enrojecieron poco a poco los ojos. Había ganado esta apuesta de infarto.
Había ganado justo lo que quería. De pronto se dio la vuelta. Y corrió de vuelta al palacio. Me levantó de la cama de un tirón, girando frenéticamente sobre sí mismo en el mismo sitio. Yuer. Hemos ganado. Yuer. Parecía un niño, riéndose a carcajadas, gritando a voz en cuello. Me dejó mareada con tantas vueltas, pero no pude evitar mostrar una sonrisa sincera. Amaneció y la nieve cesó. La noticia de la gran victoria en Yunzhou se extendió por toda la capital. La gente corría para contárselo unos a otros. Todo el país celebraba. En el salón Jinluan, el emperador sostenía el informe de batalla y reía sin poder cerrar la boca. Los funcionarios civiles y militares se arrodillaron uno tras otro. 10.000 años para su Alteza. 1000 años para el príncipe heredero. Solo Wei Zhenghua se quedó allí plantado, con el rostro tan blanco como el papel. Vacilando, a punto de desplomarse. Había perdido de forma estrepitosa. No solo no logró derribar al príncipe, sino que por su traición al soberano y su daño al Estado, sufrió los reproches y el castigo de todos los funcionarios del bando de los señores feudales. Lo que más lo desesperó fue esto. Tras ofrecer el grano, la familia Zhang imperial entregó las pruebas de sus años de saqueo y corrupción a través de la familia Zhang a Xiao Zhen. El emperador, tras leer esas pruebas, se enfureció en el acto. Wei Zhenghua, pedazo de gusano. Te confié tanto, y así me corresponderías. Así es como recompensas a este soberano. Wei Zhenghua quedó postrado en el suelo, sin poder decir una sola palabra. Al final, a Wei Zhenghua le retiraron su cargo, confiscaron sus bienes, y lo arrojaron a prisión. Después del otoño sería ejecutado, y toda su facción fue ajustada una a una. La gangrena que había ido pudriendo la corte de la Gran Xia durante décadas, por fin fue arrancada de raíz. La corte dentro y fuera quedó completamente renovada. Y el príncipe heredero Xiao Zhen, en esta difícil crisis del país, dio un paso adelante y salvó la situación. Su mérito fue inmenso. Y su prestigio alcanzó la cima. El emperador incluso le ordenó supervisar la política del reino, y encargarse de los asuntos grandes y pequeños de la corte. El Palacio del Este se convirtió en el verdadero centro del poder de toda la Gran Xia. Todo quedó zanjado. Esa noche, Xiao Zhen no se ocupó de los asuntos oficiales. Caminó conmigo dentro del Palacio del Este. Fuera del Palacio Imperial, tras la nieve, reinaba el silencio. Dejamos 2 hileras de huellas en el largo corredor del palacio. Xiao Zhen salió de repente. ¿Yue? Padre Imperial ya ha ordenado reabrir la investigación sobre tu padre, Shen Chanin. Dijo que tu padre fue incriminado por otros. Pronto será rehabilitado en su cargo. Al oírlo mis pasos se detuvieron al instante. Levanté la cabeza y lo miré con incredulidad. Una enorme oleada de alegría y amargura afloró de pronto en mi corazón. Las lágrimas ya no pude contenerlas. Cayeron a raudales, una tras otra. 3 años de humillación, paciencia y temor se convirtieron en lágrimas ardientes en ese instante. Me cubrí la boca y me agaché en el suelo. Lloré hasta quedar sin aliento. Xiao Zhen no dijo nada. Solo permaneció en silencio a mi lado. Hasta que lloré lo suficiente. Entonces me ayudó a levantarme del suelo. Ya está, no llores. Todo quedó atrás. Su voz era tan suave como la luz de la luna fuera de la ventana. Me miró a los ojos. Y me lo dijo palabra por palabra. ¿Yue? Gracias por aparecer en mi vida. En adelante, el resto de mis días. Déjame protegerte yo. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas y borrosos. En mi corazón, una voz gritaba desesperadamente. Quería decirle mi nombre. Quería decirle que no soy muda. Quería decirle en persona que sí quiero. Mi padre recuperó su cargo. Ese día, la emperatriz vino al palacio a verme. Yue. Vuestra Majestad, la culpable soy yo. Todavía no puedo abrir la boca. Solo puedo decírselo con la mirada una y otra vez. Que vivo muy bien. La emperatriz se enjugó las lágrimas. Sacó de su pecho una pequeña bolsa bordada. Es lo que tu padre me pidió entregarte. Tu padre dijo que la familia Sen ha llegado hasta hoy. Gracias por completo a su Alteza. Esta deuda de gratitud. La familia Sen nunca la olvidará. Acompañar a mi madre al último viaje. Regresé al dormitorio. Y vi a Xiao Zhen esperándome. Hoy llevaba una túnica común, con unos pocos matices menos de la majestad del príncipe. Y unos pocos matices más de la elegancia juvenil. ¿Qué te ha dicho la señora de Yue? Fui hasta él. Y le entregué aquella bolsa. La abrió con curiosidad. Dentro no había ningún tesoro. Solo un pequeño papel. En el papel estaban escritos 4 caracteres. La letra de mi padre era vigorosa y firme. Trata bien a mi hija. Xiao Zhen se quedó un momento mirando aquellos 4 caracteres. Luego dobló solemnemente el papel y lo guardó bien. Eso está bien para mí. Un gran regalo. Su suegro, tenga la tranquilidad. Xiao Zhen nunca la decepcionará. Al verlo tan serio, mi corazón se volvió cálido y blando otra vez. Esa noche, tras terminar los asuntos oficiales, volvió al dormitorio. Me vio sentada bajo la lámpara, con un libro en la mano. Parecía que se había metido en el mundo de la lectura. Se acercó y me quitó el libro. ¿Qué lees? Tan absurda. Miró la portada un momento y dijo. Crónicas de noticias extrañas de Xi'an. ¿Cómo se te ocurrió leer esto? Tomé el pincel y escribí, leer miles de volúmenes. Recorrer miles de li. Él sonrió. Sí, prometí llevarte a Jiangnan para que lo vieras. Se sentó y me atrajo hacia él. ¿Yue? Cuando la corte esté completamente estable, le pediré un edicto al padre imperial, para llevarte a dar un paseo.
Sus ojos estaban llenos de expectación. Asentí levemente. En mi corazón, tomé una decisión. No quería esperar más. Había cosas que quería decirle ahora. Así que me liberé de sus brazos. Respiré hondo. Mirándole a los ojos. Abrí ligeramente los labios. Después de 3 años, casi había olvidado cómo hablar. Mis cuerdas vocales, por no haber sido usadas por tanto tiempo, se sentían algo secas y rígidas. Me esforcé, apretando una nota desde mi garganta. Xiao. Mi voz era tan ronca como si hubiera sido lijada. Terriblemente desagradable. Xiao Zeng se quedó atónito. Pensó que estaba alucinando. Tú acabas de... Viendo su expresión de asombro. Reuní todo mi coraje. Con todas mis fuerzas. Pronuncié claramente ese nombre que había repetido miles de veces en mi corazón. Xiao Zeng. Mi voz seguía siendo ronca. Pero en la silenciosa cámara, sonó como un trueno. Xiao Zeng me miraba fijamente. Tú, puedes hablar. Lo miré y sonreí, diciendo. Me llamo Shen Yu. No soy muda. Todo el Palacio del Este, debido al hecho de que yo podía hablar, cayó en un enorme shock. Chande al escuchar mi voz fuera de la sala. Estuvo a punto de llorar de la emoción. La princesa heredera puede hablar. Se lo decía a todo el que encontraba. Tan feliz como un niño. La princesa heredera puede hablar, jajaja. Después del shock inicial de Xiao Zeng, me atrajo a sus brazos. Me abrazó tan fuerte, como si quisiera amasarme en sus huesos y sangre. Pequeña mentirosa. Me has hecho sufrir mucho con tu engaño. Recostada en sus brazos, le conté por qué había fingido ser muda. Después de escucharme, apretó un poco más su mano alrededor de la mía. Fui yo quien no te protegió bien. Y te hizo sufrir tantas injusticias. Negué con la cabeza. Ninguna injusticia. No es una injusticia haberte conocido. Mi nombre es Shen Yu. Hace 3 años mi padre fue encarcelado por un viejo caso. Para salvar mi vida, mi madre gastó toda la fortuna familiar y me envió al palacio. Para ser una humilde doncella del departamento de lavandería. Y me advirtió que a partir de ese momento, me considerara muda. Nadie esperaba que algo así pasara. Al día siguiente, Xiao Zeng me llevó a saludar al emperador y a la emperatriz. Frente a ellos, grité claramente. Padre imperial. La expresión en los rostros del emperador y la emperatriz fue aún más espectacular que la de Xiao Zeng al principio. Asombro. Alegría. Incredulidad. Finalmente se transformaron en una sonrisa de alivio. ¡Qué bien! Ya sabía yo que eras un niño con suerte. Un bocazas. Impaciente. Tranquilo. Vosotros dos sois, sin duda, una pareja hecha el uno para el otro. Después de salir del Palacio Fenyi, Xiao Zeng me llevó por el largo corredor del palacio. De pronto se detuvo. Me miró con seriedad. Yue. Antes siempre creí que el palacio era una fría jaula. Pero desde que te tengo, siento que tiene un poco de hogar. Eso es porque, yo lo miraba sonriendo. Un hogar no es un lugar, sino el lugar donde estás tú. Él se quedó inmóvil. Luego sonrió como un tonto. Se rascó la cabeza. Un poco avergonzado. Yue. No solo sabes escuchar. También sabes hablar, por lo que veo. Desde esta noche en el Palacio del Este. Ya no serás el único espectáculo de Xiao Zeng. Leeremos juntos. Juntos jugaremos al ajedrez. Y juntos hablaremos de política. Él seguirá disfrutando soltando pullas. Yo escucharé en silencio. Y luego cuando él esté a punto de empecinarse por capricho, le daré un consejo. Él ya no cometerá ese viejo defecto de lanzarse de cabeza por impulsivo. Yo lo detendré a tiempo a su lado. Él ya no será el príncipe heredero que lucha solo como un ejército solitario. Y yo tampoco seré ya aquella doncella del palacio que debía fingir ser muda para salvar la vida. Somos la armadura del otro. Y también el punto débil del otro. En primavera, el general Zhou Kaixuan salió personalmente de la ciudad a recibir a Xiao Zeng, a 30 li. Aquel día, las calles de la capital estaban llenas hasta el vacío. La gente del común abarrotaba a ambos lados de la vía para darle la bienvenida, lanzando flores frescas y vítores a los héroes que llevaban en el corazón. El general Zhou por fin me vio, a esta princesa muda, de la que solo había oído el nombre. Me hizo una reverencia militar con todo respeto. Agradeciendo a la señorita Xie por haberme salvado la vida. Lo acepté con serenidad, porque sabía que yo no solo le había salvado a él, sino también a los soldados de Gran Xia y a la gente del pueblo. Durante el verano, el hermano de la consorte por haber provocado una revuelta campesina por cercar tierras, fue arrestado por el magistrado local y juzgado conforme a la ley. Durante el otoño, el gran templo Nube copió e incautó más caligrafías de Lord Zhang, y encontró una gran cantidad de pruebas de la falsificación de las escrituras de la antigua dinastía. Lord Zhang fue encarcelado y arrojado a prisión. Durante el invierno, la madama de la emperatriz me anunció que estaba encinta. Cuando Xiao Zeng se enteró de la noticia, dio vueltas en la habitación una y otra vez, feliz, durante más de una docena de veces. Luego me abrazó y sonrió como un tonto durante media jornada. Dijo que pondría al niño por nombre Xiaoan, para que tenga paz y alegría toda su vida. Y también para que nuestro gran Xia goce de paz y tranquilidad. Apoyada en sus brazos, miraba los copos de nieve que caían fuera de la ventana. Y asentí con una sonrisa. Pasé 3 años en palacio, sobreviviendo fingiendo ser muda. Pero al casarme con aquel príncipe de lengua afilada cambié el resto de mi vida. Más tarde comprendí
que lo más temible en este palacio no es quien sabe hablar, ni quien sabe escuchar, sino cuando quien sabe hablar encuentra a alguien que lo entienda. Entonces pueden cambiar el mundo entero.